Él la contrató para una noche de mentiras, buscando humillar a la mujer que lo traicionó. Ella aceptó el dinero para salvar a su familia, pensando que podría soportar cualquier cosa. Pero el plan de venganza se salió de control y una sola noche los encadenó a un destino que ninguno de los dos había elegido. Un destino donde el odio se parece demasiado al deseo y donde una farsa podría convertirse en la única verdad. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido del lujoso papel rasgándose bajo sus dedos fue el único ruido que se atrevió a perturbar el silencio sepulcral de la oficina. Ricardo Alcántara sostenía la invitación de boda como si fuera veneno. Letras doradas y elegantes anunciaban la unión de Laura Valles, su exprometida, y Marco Rivas, el hombre que no solo le había robado a la mujer que amaba, sino también el proyecto empresarial de su vida. El dolor era una bestia familiar, una sombra fría que se había instalado en su pecho hacía 6 meses, pero la humillación, esa era fresca, punzante. La boda se celebraría en 2 semanas en la hacienda de la familia Valles, un lugar que había sido testigo de sus propias promesas de amor eterno con Laura. Era una burla cruel, un espectáculo diseñado para restregarle su fracaso en la cara frente a toda la alta sociedad. Su puño se cerró, arrugando la invitación hasta convertirla en una bola de papel inservible que arrojó con violencia contra la papelera de caoba. Se levantó de su silla de cuero y caminó hacia el inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Los rascacielos se alzaban como monumentos a la ambición, una ambición que él conocía bien, pero que ahora se sentía vacía. No podía permitir que lo vieran derrotado. No les daría esa satisfacción. Necesitaba un arma, una declaración, algo que demostrara que Laura no era más que un recuerdo insignificante. Y supo exactamente lo que tenía que hacer. Su plan era arriesgado, impulsivo y completamente inadecuado para un hombre de su posición, pero la idea le produjo una descarga de adrenalina que no sentía en meses. Necesitaba a alguien que fuera todo lo contrario a Laura. Si Laura era elegancia clásica y refinamiento, él encontraría fuego y escándalo. Si Laura era aceptada y admirada por todos, él llevaría a alguien que hiciera que las matriarcas de la sociedad se santiguaran de la indignación. La puerta de su oficina se abrió y Alejandro, su mejor amigo y socio, entró sin llamar, como de costumbre. Vio la papelera y la expresión tormentosa en el rostro de Ricardo. ¿La recibiste?, preguntó con suavidad. Ricardo solo asintió, su mandíbula tensa. No vas a ir, ¿verdad? Sería una tortura innecesaria, continuó Alejandro, dejando una carpeta sobre el escritorio. Oh, claro que voy a ir, replicó Ricardo, una sonrisa gélida curvando sus labios. Y no iré solo. Alejandro enarcó una ceja, preocupado. Ricardo, no hagas una locura. Contratar a una modelo de alguna agencia no engañará a nadie. Todos saben que has estado encerrado en esta oficina desde que... No quiero a una modelo, lo interrumpió Ricardo, girándose para enfrentarlo. Quiero algo real. Algo inolvidable. Quiero que cuando Laura me vea, se arrepienta de su elección hasta el último día de su vida. Quiero que vea que he encontrado a alguien que la hace parecer un simple boceto aburrido. Alejandro suspiró, frotándose la sien. Conocía esa mirada en los ojos de su amigo, una mezcla de dolor y determinación que siempre precedía a las decisiones más imprudentes. Y dime, ¿dónde planeas encontrar a este inolvidable espécimen de mujer en 2 semanas? Ricardo se quedó en silencio un momento, la idea formándose en su mente. En un lugar donde nadie de nuestro círculo se atrevería a buscar. En un lugar que huela a peligro y a vida de verdad. Mientras tanto, a kilómetros de distancia de las lujosas oficinas de Alcántara Corp, el mundo de Isabella era una sinfonía de luces de neón, música vibrante y el olor a perfume caro mezclado con la desesperación silenciosa. Bailaba en el escenario del Éxtasis, un club nocturno exclusivo conocido por su clientela adinerada y sus espectáculos artísticos y sensuales. Su nombre artístico era Luna, y bajo las luces, se transformaba.
Cada movimiento de su cuerpo era una historia de gracia y fuerza, una danza que cautivaba y mantenía a los hombres a una distancia segura. No era un trabajo que hubiera elegido, sino uno que la necesidad le había impuesto. Cada peso que ganaba, cada billete que los clientes dejaban en el pequeño cofre de terciopelo junto al escenario, iba directamente a la cuenta del hospital donde su hermano pequeño, Mateo, luchaba una batalla que ella no podía permitirse perder. Mateo tenía solo 10 años y una rara enfermedad cardíaca que requería una cirugía experimental en el extranjero, una cirugía cuyo costo era tan astronómico que parecía una montaña imposible de escalar. El baile era su única herramienta para empezar a cavar. Aquella noche, al terminar su última presentación, sintió una mirada sobre ella más intensa que las demás. No era la típica mirada lujuriosa o de admiración vacía. Era analítica, fría, como si estuviera evaluando un objeto valioso. Al bajar del escenario y dirigirse a los camerinos, su amiga Sofía la interceptó. Isa, ese hombre del rincón oscuro no te ha quitado los ojos de encima en toda la noche. Parece un pez gordo, de los que dan miedo. Isabella se encogió de hombros, exhausta. Mientras pague su cuenta y no se acerque, no me importa, dijo, masajeándose los hombros doloridos. Pero estaba equivocada. El hombre sí se acercó. Mientras ella se cambiaba, el gerente del club, un hombre corpulento llamado Boris, tocó a su puerta. Luna, hay alguien que quiere hablar contigo. En privado. Dice que es un asunto de negocios. Isabella sintió un escalofrío. Boris, sabes que yo no. Tranquila, la interrumpió él. No es de ese tipo. Es Ricardo Alcántara. Ofrece mucho dinero solo por hablar. Y créeme, no quieres hacer enfadar a un Alcántara. El nombre le sonó vagamente, asociado a los titulares de las revistas de finanzas que a veces veía en los kioscos. Con un suspiro de resignación, se puso una simple bata de seda sobre su ropa de calle y siguió a Boris a una de las salas VIP. Allí estaba él, el hombre de la mirada fría. Estaba impecablemente vestido con un traje a medida que gritaba poder y dinero. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y sus ojos grises la escanearon de arriba a abajo sin disimulo. Señorita, comenzó, mirando una tarjeta que Boris le había dado. Isabella Reyes. Isabella, repitió él, el nombre sonando extraño en sus labios. Soy Ricardo Alcántara. Iré directo al grano. Tengo una propuesta para usted. Le ofreció una silla, pero ella permaneció de pie, con los brazos cruzados. No iba a mostrarse sumisa. La escucho, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Necesito un acompañante para un evento social. Una boda. Quiero que se haga pasar por mi novia. Isabella casi se ríe en su cara. ¿Está bromeando? ¿Cree que esto es una agencia de citas? Soy bailarina, señor Alcántara, no un escort. La mandíbula de Ricardo se tensó. No estoy buscando sus servicios como escort. Estoy buscando sus servicios como actriz. Necesito que interprete un papel. El papel de una mujer que está perdidamente enamorada de mí. Una mujer pasional, vibrante, que haga que todas las miradas se vuelvan hacia nosotros. El descaro del hombre era increíble. Busque en otra parte. No estoy interesada, dijo ella, girándose para marcharse. 100.000, soltó él. La cifra la detuvo en seco. 100.000. Era más de lo que ganaba en 6 meses. Era una parte significativa de la primera cuota para la cirugía de Mateo. Se volvió lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de ira y una terrible, punzante esperanza. 100.000, por una noche. 100.000 por una noche perfecta, corrigió él, levantándose y acercándose a ella. Olía a una loción cara y a confianza. No solo será mi novia. Será la envidia de todas las mujeres presentes. Se colgará de mi brazo, se reirá de mis chistes, me mirará como si yo fuera el único hombre en el mundo. Y me besará cuando yo se lo pida. El tono posesivo de sus palabras la enfureció. Usted está loco si piensa que yo
El dinero será transferido a su cuenta mañana por la mañana si acepta, la interrumpió de nuevo, su voz baja y persuasiva. Piénselo, Isabella. Una noche de actuación por la solución a sus problemas. Él no sabía cuáles eran sus problemas, no realmente, pero la oferta era demasiado tentadora para ignorarla. La imagen del rostro pálido de Mateo en la cama del hospital inundó su mente. Por él, haría cualquier cosa. Incluso venderle su orgullo a un arrogante millonario por una noche. Hay reglas, dijo ella, levantando la barbilla en un gesto de desafío. No me tocará más de lo estrictamente necesario para la farsa. No habrá nada después del evento. Me paga y desaparecemos de la vida del otro para siempre. Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Justo lo que yo tenía en mente. Trato hecho, señorita Reyes. Prepárese, a partir de mañana, empieza su transformación. Al día siguiente, un chofer la recogió en su modesto apartamento y la llevó a las zonas más exclusivas de la ciudad. La primera parada fue una boutique de alta costura donde el propio Ricardo la esperaba. La miró de arriba abajo, su mirada desaprobando sus vaqueros gastados y su camiseta sencilla. Necesitamos empezar de cero, decretó. Lo que siguió fue un torbellino de vestidos de seda, tacones de aguja y joyas deslumbrantes. Ricardo era exigente, descartando vestidos con un simple gesto de la mano. En un momento, mientras se probaba un vestido rojo de espalda descubierta, no podía alcanzar la cremallera. De repente, él estaba detrás de ella, su reflejo junto al suyo en el espejo. Permíteme, dijo, su voz un susurro ronco cerca de su oído. Sus dedos rozaron la piel de su espalda al subir la cremallera, y una corriente eléctrica recorrió a Isabella, erizándole la piel. El contacto fue breve, profesional, pero la dejó sin aliento. Vio en el espejo como sus ojos grises se oscurecían por un instante, y sintió que el aire en el pequeño probador se volvía denso, cargado de una tensión inesperada. Él se aclaró la garganta, retrocediendo un paso. Ese es el indicado. El rojo resalta el fuego en tus ojos, dijo, su tono de negocios volviendo, pero la conexión momentánea había dejado una marca. Por la noche, la llevó a un restaurante elegante para enseñarle etiqueta. Le explicó qué tenedor usar para cada plato, cómo sostener la copa de vino. Ella lo encontraba todo ridículamente pretencioso y no dudaba en decírselo. ¿De verdad a la gente le importa si uso el tenedor de ensalada para el pescado?, preguntó, pinchando un espárrago con el cubierto equivocado a propósito. A la gente de mi mundo le importa la imagen. Y tú, por una noche, serás mi imagen. Un reflejo de mí, respondió él, mirándola con severidad. ¿Así que soy un accesorio? Un bolso caro que llevas para presumir, replicó ella, desafiante. Una chispa de diversión brilló en los ojos de él. Un accesorio muy caro y, admito, bastante más respondón que un bolso. Él le contó la historia que debían mantener, se habían conocido hacía un mes en una galería de arte, había sido un flechazo, y él estaba completamente loco por ella. No te costará mucho fingir que estás loca por mí, ¿verdad? Quiero decir, mírame, bromeó él, con un atisbo de la arrogancia que lo caracterizaba. Ella rodó los ojos, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Por 100.000, fingiré que eres el hombre más encantador del planeta. Pero no esperes que me lo crea. Su mano se posó sobre la de ella en la mesa, un gesto ensayado para la boda. No necesito que te lo creas. Solo necesito que Laura se lo crea, dijo, y la sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por la sombra del dolor. En ese instante, Isabella vio más allá del millonario arrogante. Vio a un hombre herido, a un hombre que usaba el dinero y el poder como un escudo para proteger un corazón roto. Y, peligrosamente, sintió una punzada de compasión. Los días previos a la boda fueron una extraña mezcla de entrenamiento intensivo y una creciente e innegable atracción. Aprendieron a anticipar los movimientos del otro, a comunicarse con una sola mirada. Ricardo descubrió que Isabella no era solo una cara bonita, era inteligente, tenía un humor sarcástico que lo desarmaba y una lealtad feroz hacia su familia, aunque ella nunca le dio los detalles.
Isabella, por su parte, empezó a vislumbrar al hombre debajo de la máscara, un hombre que amaba el jazz clásico, que era sorprendentemente bueno escuchando y que tenía una risa grave y genuina que rara vez dejaba salir. En una de sus lecciones, practicando un baile lento en el salón de la mansión de Ricardo, sus cuerpos se movían juntos al ritmo de la música. Su mano descansaba firmemente en la cintura de ella, la otra entrelazada con sus dedos. Su proximidad era abrumadora. ¿Qué se supone que debo estar pensando ahora mismo?, susurró ella, su aliento rozando su mejilla. Que no puedes esperar a que te lleve a casa para arrancarme este traje, respondió él, su voz un murmullo bajo y cargado de una tensión que era todo menos fingida. Isabella sintió un rubor subir por su cuello. Eso es, bastante directo. El deseo es directo, Isabella. Y quiero que Laura vea en tus ojos que me deseas con cada fibra de tu ser, dijo él, inclinándose hasta que sus labios estuvieron a centímetros de los suyos. El mundo pareció detenerse. Sus ojos grises la atraparon, y por un terrible y emocionante segundo, ella realmente lo deseó. El ensayo se había vuelto demasiado real. Se apartó bruscamente, con el corazón desbocado. Creo que he entendido el papel, dijo, tratando de sonar indiferente. Ricardo no dijo nada, pero la intensidad de su mirada le dijo que él también lo había sentido. Finalmente, llegó la noche de la boda. Isabella se miró en el espejo de cuerpo entero en la suite de hotel que Ricardo había reservado para que se preparara. El vestido rojo era una obra de arte, abrazando sus curvas en todos los lugares correctos. Las joyas de diamantes que Ricardo le había prestado brillaban en su cuello y orejas. Era una extraña en su propia piel, una princesa de cuento de hadas por una noche. Ricardo entró en la habitación y se detuvo en seco al verla. Se quedó sin palabras por un momento, simplemente observándola. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección, haciéndolo parecer aún más imponente y peligrosamente guapo. Comenzó, pero no pudo encontrar la palabra adecuada. Más allá de lo perfecto. Se acercó y le ofreció el brazo. Su tacto, incluso a través de la tela de su smoking, envió un hormigueo por la piel de ella. Recuerda el plan, dijo él en voz baja mientras se dirigían al ascensor. No te separes de mí. Sonríe. Ríe. Y mírame como si te hubiera dado el mundo. Por el precio que pagaste, me lo has dado, respondió ella en voz baja, recordándose a sí misma por qué estaba allí. Al llegar a la hacienda, todas las miradas se posaron en ellos. La entrada de Ricardo Alcántara, el exprometido despechado, con una belleza desconocida y deslumbrante en su brazo, fue la comidilla del evento al instante. Isabella interpretó su papel a la perfección. Se aferró al brazo de Ricardo, le susurró cosas al oído que lo hicieron sonreír y lo miró con una adoración que convenció a todos. Y la parte más aterradora fue que no todo era actuación. Estar allí, en ese mundo de lujo y poder, apoyada en el brazo de un hombre como Ricardo, era intoxicante. La vieron. Laura y Marco. Laura, la novia, se puso pálida al verlos. Su sonrisa se congeló y sus ojos se clavaron en Isabella con una mezcla de sorpresa y veneno. Ricardo sintió la reacción de su ex y su agarre en la mano de Isabella se tensó, una corriente de triunfo recorriéndolo. Hola, Ricardo, dijo Laura, acercándose, con Marco pisándole los talones. Su vestido de novia era exquisito, pero su expresión no lo era. No esperaba verte aquí. No me lo perdería por nada del mundo, Laura. Quería desearles lo mejor, respondió Ricardo, su voz suave como la seda, pero con un filo de acero. Luego, se giró hacia Isabella. Cariño, te presento a Laura Valles. Laura, ella es Isabella, el amor de mi vida. La declaración la golpeó como una ola, pero mantuvo la compostura. Le sonrió a Laura, una sonrisa dulce y genuinamente encantadora. Es un placer conocerte. Ricardo me ha hablado, bueno, en realidad, no me ha hablado mucho de ti, dijo Isabella con una inocencia perfectamente calculada. El golpe dio en el blanco. Una mancha roja apareció en el cuello de Laura.
Marco, el novio, miró a Isabella con una fijeza incómoda, un brillo de reconocimiento en sus ojos que hizo que Isabella sintiera un nudo en el estómago. ¿Isabella? ¿No nos conocemos de alguna parte?, preguntó Marco, con un tono condescendiente. Ricardo intervino de inmediato, colocando una mano posesiva en la cintura de Isabella. Lo dudo mucho, Rivas. Mi Isabella no frecuenta los mismos círculos que tú. Durante el resto de la noche, jugaron sus papeles magistralmente. Bailaron pegados, la mejilla de Isabella contra el pecho de Ricardo, sintiendo los latidos de su corazón. Él le susurraba al oído, no instrucciones, sino observaciones ingeniosas sobre los invitados, haciéndola reír de verdad. En un momento, la llevó a la terraza, lejos de las miradas curiosas. Lo estás haciendo increíble, le dijo él, su voz sincera por primera vez esa noche. Ella está que trina. Apenas puede mirar a su nuevo esposo. Ese era el plan, no, respondió Isabella, mirando las estrellas. ¿Te sientes mejor? ¿La venganza es tan dulce como esperabas? Ricardo se quedó en silencio, observándola. La luz de la luna bañaba su rostro, haciendo que sus ojos brillaran. No es venganza, dijo en voz baja. Es cierre. O eso creía. Pero estar aquí contigo, todo se siente diferente. La tensión entre ellos era palpable. La línea entre la farsa y la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Pero el desastre estaba a punto de estallar. De vuelta en el salón principal, el padre de Laura subió al escenario para dar un brindis. Después de las palabras habituales, le cedió el micrófono a Marco, el feliz novio. Marco agradeció a todos y luego sus ojos se posaron en Ricardo y Isabella. Y quiero dar un agradecimiento especial a Ricardo Alcántara por venir, dijo Marco, su voz goteando sarcasmo. Y por traer a su encantadora acompañante. De hecho, verla aquí me trajo un recuerdo. Saben, amigos, la semana pasada estuve cerrando un trato tarde en la noche y decidí relajarme en un lugar interesante. Un club llamado Éxtasis. El corazón de Isabella se detuvo. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver a esta misma mujer, la señorita Isabella, bailando en el escenario? Una actuación inolvidable, de verdad. Así que, Ricardo, mi amigo, déjame preguntarte, ¿cuánto cuesta el amor de tu vida por una noche? El mundo se derrumbó a los pies de Isabella. Las miradas, los susurros, la humillación. Todo se estrelló contra ella. Se sintió desnuda, expuesta, destrozada. Vio el shock en el rostro de Laura, seguido por una sonrisa maliciosa de pura victoria. Buscó los ojos de Ricardo, esperando ver ira, desprecio, que la dejara allí sola para ser devorada por los lobos. Pero lo que vio la sorprendió. Vio una furia helada dirigida, no a ella, sino a Marco. En medio del caos, de los flashes de los teléfonos que ahora los apuntaban como armas, Ricardo reaccionó con una rapidez fulminante. En lugar de alejarse de ella, la atrajo más cerca, su brazo se convirtió en una barrera protectora. Se inclinó, su rostro a milímetros del suyo, el mundo entero reducido a la intensidad de su mirada gris. Confía en mí, susurró, su aliento cálido contra sus labios temblorosos. Y entonces, ante la mirada atónita de cientos de personas, la besó. No fue un beso ensayado, no fue parte del acto. Fue un beso desesperado, posesivo, un beso que reclamaba y protegía. Fue un beso que silenció los susurros y que lo cambió todo. Cuando finalmente rompió el beso, dejándola jadeante y con el mundo girando, se volvió hacia la multitud, hacia Marco, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Marco tiene razón en una cosa. El talento de Isabella es inolvidable. Es tan inolvidable que la conocí esa noche y le rogué que dejara todo para estar conmigo. Y tienen razón en sospechar. Lo que no saben es que esta mujer increíble aceptó ser mi esposa esta misma mañana. Así que les presento a Isabella Reyes, mi prometida. La declaración cayó como una bomba, mucho más potente que la revelación de Marco. Isabella lo miró, su mente en blanco por el shock. Prometida. Esposa. Las palabras rebotaban en su cabeza sin tener sentido.
Él acababa de atraparlos, no en una mentira de una noche, sino en una farsa de por vida, frente a todo su mundo. Su mano se apretó en el brazo de él, y él le devolvió el apretón, un mensaje silencioso que no supo cómo interpretar. Mientras la sacaba de allí, abriéndose paso entre la multitud conmocionada, la única pregunta que resonaba en la mente de Isabella era, ¿por qué? ¿Por qué la había defendido de esa manera, atándose a ella con una mentira aún más grande? ¿Era solo orgullo, un intento desesperado por ganar la batalla contra su ex? ¿O había algo más en ese beso, algo real y aterrador que ninguno de los dos se atrevía a admitir? Lo que había comenzado como un simple contrato por una noche se había transformado en un escándalo mayúsculo y un compromiso falso. Estaban atrapados, dos extraños de mundos opuestos, unidos por una mentira que ahora tenían que vivir. El silencio dentro del Rolls Royce era más ensordecedor que los gritos y los flashes que acababan de dejar atrás. Isabella estaba rígida en el asiento de cuero, su cuerpo vibrando con una mezcla de shock, furia y humillación. El beso, su mente seguía volviendo a él. La firmeza de sus labios, el desesperado agarre de sus manos en su cintura, el sabor a whisky y a algo que era únicamente Ricardo. Había sido tan real que le había robado el aliento y la capacidad de pensar. Ahora, la realidad la golpeaba como un puño de hielo. Lo miró. Él conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Su perfil era una máscara de mármol impasible. Prometida, susurró ella, la palabra sonando absurda y amarga en su boca. ¿Estás completamente loco? Él no la miró. Sus ojos seguían fijos en la carretera nocturna. Era la única jugada posible. Rivas nos había acorralado. Te estaban destrozando. A ti. A mí. No iba a permitirlo. La única jugada, su voz se elevó, cargada de incredulidad y rabia. La única jugada era decir la verdad. Que todo era un error, que soy una desconocida. No atarme a ti con la mentira más grande que he oído en mi vida. Y que todos se rieran de mí por haber contratado a una bailarina para darle celos a mi ex, replicó él, su voz finalmente goteando el veneno que contenía. Que me convirtieran en el hazmerreír de la ciudad y que a ti te etiquetaran como una cazafortunas barata por el resto de tu vida. ¿Esa era tu gran solución? Y mi vida no es tuya para arreglarla, gritó ella, finalmente perdiendo el control. Era una noche, Ricardo. Un contrato de una noche. Me pagabas, yo desaparecía. Esas eran las reglas. Tú las rompiste. Y me usaste para tu estúpida guerra de orgullo. Finalmente, él giró la cabeza para mirarla, y la intensidad de sus ojos grises la silenció por un segundo. Sí, te usé. Y tú me usaste a mí por mi dinero. Estábamos a mano. Pero el juego cambió. Y sí, esto es por mi orgullo. No dejaré que un gusano como Marco Rivas me gane. Ni que Laura me mire con lástima. Nunca. Se sentía atrapada, como un pájaro en una jaula dorada. Todo lo que quería era correr, volver a su pequeño apartamento, a su vida simple, a la única preocupación real que tenía, Mateo. Detén el coche, ordenó ella, con la voz temblorosa. Quiero bajarme. No seas ridícula, espetó él. Te llevaré a casa. ¿A qué casa? Me acabas de comprometer contigo frente a cientos de personas, con cámaras por todas partes. Mañana seré la noticia principal. ¿Crees que puedo volver a mi apartamento como si nada? Su lógica era impecable y eso la enfurecía aún más. Estaba en lo cierto. Su vida, tal como la conocía, había terminado en el momento en que sus labios tocaron los de él frente a esa multitud. Llegaron a su mansión en un tenso silencio. El chofer que lo seguía en otro coche se encargó de guardar el Rolls Royce. Ricardo la condujo adentro. La casa era inmensa, fría y minimalista, llena de arte moderno y muebles de diseño. Se sentía como un museo, no como un hogar. Isabella se quedó de pie en medio del vasto salón, abrazándose a sí misma. El costoso vestido rojo ahora se sentía como un disfraz de payaso.
Ricardo se sirvió un vaso de whisky, tragándoselo de un solo golpe antes de volverse hacia ella. Necesitamos hablar sobre los términos del nuevo acuerdo. ¿Nuevo acuerdo? No hay ningún nuevo acuerdo. Se acabó. Dame mi dinero y encontraré una manera de desaparecer. Él negó con la cabeza lentamente. Es demasiado tarde para eso. Mañana por la mañana, los periodistas estarán acampados frente a tu edificio. Registraron el nombre del club, encontrarán tu dirección en menos de una hora. No puedes volver allí. Es peligroso. Y tu reputación estará por los suelos, lo que podría afectar cualquier cosa que intentes hacer en el futuro. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Se dio cuenta de la magnitud del desastre en el que estaba metida. Entonces, ¿qué sugieres, oh, gran genio? ¿Que viva escondida por el resto de mi vida? Sugiero que aceptes la realidad, dijo él, acercándose. Sugiero que interpretes el papel que te he dado. Por un tiempo. Serás mi prometida. Vivirás aquí. Saldremos juntos, nos mostraremos felices y enamorados. Haremos que todos se traguen la historia. En 6 meses, tal vez un año, anunciaremos una ruptura amistosa. Para entonces, la atención se habrá desvanecido y todos habrán pasado a otro escándalo. La audacia de su propuesta era impresionante. Él hablaba como si estuviera planeando una estrategia de negocios, no dictando el curso de su vida. ¿Y qué gano yo con esta farsa extendida?, preguntó ella con sarcasmo. Aparte del placer de tu compañía y una jaula de oro. Protección, dijo él, su voz bajando, volviéndose más persuasiva. Te mantendré alejada de los buitres de la prensa. Nadie se atreverá a tocar a la prometida de Ricardo Alcántara. Y dinero. Mucho más dinero. Nombra tu precio. La mención del dinero fue como echarle sal a la herida. No todo en esta vida tiene un precio, estalló. No puedes simplemente comprar a la gente. ¿No lo entiendes? De repente, las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza brotaron de sus ojos. La tensión, la humillación, el miedo por el futuro de Mateo, todo se derrumbó sobre ella. Se tapó la cara con las manos, sus sollozos resonando en el silencioso salón. Ricardo se quedó inmóvil por un momento, visiblemente incómodo con la explosión emocional. Luego, vacilante, dio un paso hacia ella. Isabella. Déjame en paz, sollozó ella. Tú no sabes nada. No tienes idea. Pienso en mi hermano, en cómo todo esto. Se interrumpió, incapaz de continuar. ¿Qué pasa con tu hermano?, preguntó Ricardo, su tono ahora desprovisto de arrogancia, reemplazado por una genuina curiosidad. Ella negó con la cabeza, sin querer exponer su vulnerabilidad más profunda ante él. Pero él fue insistente. Dímelo. Si voy a protegerte, necesito saber a qué me enfrento. Todo. Con la voz entrecortada, se lo contó todo. Le habló de Mateo, de su enfermedad, de la desesperada carrera contra el tiempo para conseguir el dinero para su cirugía. Le explicó que cada noche que bailaba, lo hacía con la imagen de su hermano en la mente. Era su combustible, su razón. Mientras hablaba, el rostro de Ricardo cambió. La máscara de millonario calculador se resquebrajó, revelando algo más profundo, algo que se parecía a la empatía. Cuando ella terminó, se sentó en el borde de un sofá, exhausta y vacía. Él se quedó de pie frente a ella, mirándola de una manera que nunca antes lo había hecho. La cirugía, dijo en voz baja. ¿Cuánto cuesta? 250.000, susurró ella. Es inalcanzable. Ricardo se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración y compasión. Se sentó a su lado, no muy cerca, pero lo suficiente como para que ella sintiera el calor que emanaba de él. El nuevo acuerdo es este, dijo, su voz tranquila y firme. Interpretarás el papel de mi prometida durante 6 meses. Te mudarás aquí de inmediato. Cumplirás con todas las apariciones públicas y familiares que sean necesarias. Actuarás como si me amaras con locura delante de quien sea. A cambio, mañana a primera hora, transferiré el monto total de la cirugía a una cuenta a tu nombre. Sin preguntas.
El dinero será tuyo, hagas lo que hagas con él después de que termine nuestro contrato. Isabella lo miró, estupefacta. Era la respuesta a todas sus plegarias, envuelta en un pacto con el diablo. 6 meses de su vida, de su libertad, a cambio de la vida de su hermano. No había elección. Nunca la hubo. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro. Bien, asintió él, poniéndose de pie. Ahora las reglas. Ya que vamos a ser la pareja más apasionada de la ciudad, tenemos que ser convincentes. Eso significa que la distancia personal es nuestro enemigo. Esperarán vernos tomados de la mano, abrazados. Esperarán besos. Su mirada se posó en los labios de ella, y el recuerdo del beso en la boda volvió a encenderse entre ellos. Y esta vez, Isabella, no serán parte de un ensayo. Tendrán que parecer reales. Tendrán que serlo. Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del de ella, su voz un murmullo grave y seductor. ¿Crees que podrás manejarlo? Fingir que te mueres de ganas porque te toque, porque te bese, frente a todos. Ella levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. Por la vida de mi hermano, señor Alcántara, puedo fingir cualquier cosa. Incluso que me gusta su arrogancia. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Ricardo, una sonrisa genuina que lo transformó, haciéndolo parecer más joven y peligrosamente atractivo. Perfecto. Porque tú y yo, prometida, vamos a darles el mejor espectáculo de sus vidas. Se enderezó y le tendió una mano. Ahora, ven. Te mostraré tu habitación. Está al final del pasillo, justo frente a la mía. Para mantener las apariencias, por supuesto. Isabella tomó su mano, la piel de él cálida y firme contra la suya. Mientras subían la gran escalera, se dio cuenta de que acababa de firmar un contrato mucho más complicado que el primero. No solo estaba vendiendo su tiempo, estaba vendiendo sus emociones, sus gestos, sus besos. Y el mayor peligro no era la mentira que tenían que contarle al mundo, sino la posibilidad de que, en algún momento, en medio del engaño, empezaran a creérsela a ellos mismos. A la mañana siguiente, Isabella despertó en una habitación más grande que todo su apartamento. Sábanas de seda, un armario lleno de ropa nueva que Ricardo había ordenado comprar para ella, y un ventanal con vistas a un jardín impecable. La realidad la golpeó de nuevo. Cogió su teléfono y vio las noticias. Estaban por todas partes. El magnate Ricardo Alcántara anuncia su compromiso con una misteriosa bailarina. Las fotos del beso eran el centro de todo. Parecían una pareja de película, consumidos por la pasión. Era una mentira muy bien fotografiada. Su teléfono vibró con una llamada de Sofía. Isa. ¿Estás bien? Estoy viendo las noticias. ¿Qué demonios pasó? Todo el mundo del club está hablando de ello. Isabella le contó una versión muy editada de la historia, omitiendo los detalles del contrato y la enfermedad de Mateo. Le dijo que lo de Ricardo había sido un flechazo, un torbellino, y que sí, se habían comprometido. Sofía estaba incrédula pero feliz por ella. ¿Y tu hermano? ¿Cómo afecta esto a...? Todo está arreglado, la interrumpió Isabella, y por primera vez, sintió una ola de alivio tan potente que casi llora. Mateo tendrá su cirugía. Más tarde ese día, Ricardo la llevó al hospital. Insistió en ir. Si vamos a ser una familia, tengo que conocerlo, dijo, una frase que sonó extraña y premonitoria. Al entrar en la habitación de Mateo, el corazón de Isabella se encogió. Su hermano estaba pálido, conectado a varios monitores, pero sus ojos se iluminaron al verla. Isa, exclamó, su voz débil. Luego, su mirada se posó en el hombre alto y elegantemente vestido que la acompañaba. ¿Quién es él?, preguntó con la curiosidad inocente de un niño. Ricardo se adelantó y le sonrió, y fue la sonrisa más genuina que Isabella le había visto jamás. Hola, campeón. Soy Ricardo. Soy un amigo de tu hermana. Se sentó en el borde de la cama y empezó a hablar con Mateo, no sobre su enfermedad, sino sobre videojuegos, sobre coches, sobre superhéroes. Isabella observó, fascinada.
El millonario frío y calculador desapareció, y en su lugar apareció un hombre que sabía exactamente cómo hacer reír a un niño enfermo. Vio cómo la mano de Ricardo, tan grande y fuerte, se posaba suavemente sobre el pequeño hombro de Mateo, y algo dentro de ella se conmovió. Cuando el médico entró para hablar con Isabella sobre los preparativos de la transferencia a un hospital en Estados Unidos, Ricardo se encargó de la conversación. Hablaba con autoridad, entendía los términos médicos y logísticos. Se convirtió en su roca, en su campeón, manejando detalles que a ella la habrían abrumado. Al salir del hospital, mientras caminaban hacia el coche, Isabella se detuvo. Gracias, dijo en voz baja, la palabra cargada de una sinceridad que la sorprendió. ¿Por cómo lo trataste? Por todo. Ricardo se encogió de hombros, pero sus ojos grises eran cálidos. Es un gran niño. Es fuerte. Lo superará. En ese momento, en el estacionamiento de un hospital, con el sol de la tarde cayendo sobre ellos, la línea entre el cliente y la actriz, entre el jefe y la empleada, se difuminó un poco más. Pero su nueva realidad no tardaría en presentarles su primer gran desafío. 2 días después, Ricardo le informó que cenarían con su madre. Mi madre, doña Elena, es particular, le advirtió mientras un estilista le arreglaba el pelo para la ocasión. Ella valora la tradición, el linaje. Va a hacerte muchas preguntas. No le mientas, pero sé, selectiva con la verdad. ¿Quieres decir que no le mencione que nos conocimos mientras yo bailaba medio desnuda en un club nocturno?, replicó Isabella con ironía. Ricardo sonrió a medias. Exactamente eso es lo que quiero decir. La historia oficial es la galería de arte. Apégate a ella como si tu vida dependiera de ello. En cierto modo, así es. La cena fue en la antigua mansión familiar de los Alcántara, un lugar opulento y cargado de historia. Doña Elena era una mujer de aspecto severo, con el pelo plateado recogido en un moño perfecto y ojos tan grises y penetrantes como los de su hijo. Los escrutó a ambos desde el momento en que entraron. La cena fue una prueba de fuego. Doña Elena la interrogó sobre su familia, su educación, sus intereses artísticos. Isabella se aferró al guión, describiendo a sus padres fallecidos con amor y a su pasión por la danza de una manera que sonaba más a ballet clásico que a actuaciones en el éxtasis. Ricardo la apoyaba, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa, interviniendo con anécdotas inventadas sobre su romance relámpago. ¿Y tu hermano, querida?, preguntó doña Elena, su mirada afilada. Ricardo mencionó que estaba enfermo. Espero que no sea nada genético. La implicación era clara y cruel. Isabella sintió una oleada de ira, pero antes de que pudiera responder, Ricardo apretó su mano. Madre, dijo él, su tono tranquilo pero con un filo de advertencia. La salud del hermano de Isabella no es un tema para la cena. Lo que importa es que es un niño valiente al que amamos y que va a ponerse bien. El uso del plural, amamos, no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. Al final de la noche, mientras se iban, doña Elena se llevó a Ricardo a un lado. Isabella no pudo oír lo que decía, pero vio la expresión tensa de Ricardo y la desaprobación en el rostro de su madre. En el coche de vuelta a casa, él estaba silencioso. ¿Qué ha dicho?, preguntó Isabella suavemente. Cree que eres una cazafortunas. Que te estoy cometiendo el mismo error que con Laura, dejándome llevar por una cara bonita sin ver lo que hay detrás, dijo con amargura. Me alegro de no haberla decepcionado, bromeó Isabella, tratando de aligerar el ambiente. Ricardo la miró, una extraña expresión en su rostro. No lo hiciste. Estuviste increíble. Manejaste a mi madre mejor de lo que nadie lo ha hecho nunca. Fuiste elegante, inteligente y no te dejaste intimidar. Estaba impresionado. Sus palabras, cargadas de una admiración inesperada, la hicieron sonrojar. Bueno, por el precio adecuado, puedo ser muy impresionante, respondió, volviendo a su papel sarcástico para protegerse. Él sonrió. No creo que el dinero tenga nada que ver con esto. Al llegar a la mansión, subieron las escaleras en silencio. Frente a la puerta de su habitación, Isabella se detuvo. Buenas noches, Ricardo.
buenas noches, Isabella. Él se inclinó, como si fuera a besarla en la mejilla, un gesto de prometido. Pero en el último segundo, su cabeza se giró ligeramente y sus labios rozaron la comisura de la boca de ella. Fue un contacto efímero, suave como el ala de una mariposa, pero envió una descarga eléctrica a través de todo su cuerpo. Se quedaron congelados por un instante, a un suspiro de distancia, el aire crepitando entre ellos. Los ojos de él buscaron los suyos, oscuros y llenos de una pregunta que ella no se atrevía a responder. Asustada por la intensidad del momento, por la realidad de lo que estaba empezando a sentir, Isabella dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Abrió la puerta de su habitación y se deslizó dentro sin decir una palabra más, dejando a Ricardo solo en el pasillo, con el sabor de un beso que no había sido parte de ningún contrato. La convivencia forzada se convirtió en una rutina extrañamente cómoda, un baile delicado en el que ambos aprendían los pasos del otro. Por la mañana, se encontraban en la enorme cocina, Isabella con su café, Ricardo con su té verde, compartiendo un silencio que ya no era tenso, sino familiar. Él leía el periódico financiero, ella miraba las noticias en una tableta, pero a menudo sus miradas se cruzaban por encima de sus pantallas, intercambiando una pequeña sonrisa o una ceja arqueada ante un titular ridículo. Su relación pública, sin embargo, era cualquier cosa menos silenciosa. Ricardo se aseguró de que fueran vistos en los lugares adecuados. Cenas en restaurantes de moda, galas benéficas, estrenos de ópera. Isabella se convirtió en un icono de estilo de la noche a la mañana, con los diseñadores clamando por vestirla. Cada vez que salían, era una actuación. Él le abría la puerta del coche, le ponía la mano en la parte baja de la espalda para guiarla entre la multitud, le susurraba algo al oído que la hacía reír. Y los besos. Eran besos calculados para las cámaras, pero que empezaban a sentirse peligrosamente reales. Un beso suave en un balcón a la luz de la luna, un beso más profundo en el asiento trasero del coche después de un evento, ocultos a medias de la vista del chofer. Cada beso era un pequeño incendio que dejaba a Isabella con el corazón desbocado y a Ricardo con una expresión indescifrable en los ojos. Un día, Alejandro, el amigo de Ricardo, apareció en la mansión. Isabella estaba en la biblioteca, buscando un libro, cuando él entró. «Así que tú eres la misteriosa prometida», dijo Alejandro, su tono más curioso que hostil. «He oído mucho sobre ti. Pero mi amigo aquí es un experto en mantener secretos». Ricardo entró detrás de él, con 2 vasos de whisky en la mano. «Alejandro, te presento a Isabella». «Isa, este es Alejandro, mi mejor amigo y el único que sabe que soy un idiota impulsivo». Le tendió un vaso a su amigo. Pasaron la tarde juntos, y para sorpresa de Isabella, se sintió relajada. Alejandro no la trató como a una usurpadora. Le hizo preguntas sobre sí misma, sobre sus sueños más allá de la danza. Y a través de su conversación, vio un lado de Ricardo que nunca antes había conocido. Escuchó historias sobre su juventud, sobre cómo habían construido la empresa desde cero, sobre la traición de Marco Rivas, que no solo había sido sentimental, sino también empresarial, robándole una tecnología en la que Ricardo había trabajado durante años. Lo destrozó, le confesó Alejandro en un momento en que Ricardo se ausentó para atender una llamada. Ricardo parece de hierro, pero la doble traición, de Laura y Marco, le hizo creer que no podía confiar en nadie. Verlo contigo, es la primera vez que lo veo genuinamente sonreír en meses. Las palabras de Alejandro resonaron en ella. Empezó a entender la profundidad de la herida que su contrato estaba destinado a cubrir. Esa noche, mientras se preparaban para otra cena benéfica, ocurrió algo inesperado. Isabella estaba luchando con el broche de un collar de diamantes. Frustrada, estaba a punto de rendirse cuando sintió la presencia de Ricardo detrás de ella. Se había acercado en silencio, y su reflejo se unió al suyo en el espejo del tocador. «Permíteme», dijo, su voz un susurro ronco que le provocó un escalofrío. Apartó su pelo con una suavidad exquisita, exponiendo la nuca. Sus dedos, cálidos y firmes, rozaron su piel mientras abrochaba el collar. El contacto fue mínimo, pero íntimo y electrizante. Durante un largo momento, no se movió.
Se quedaron así, mirándose en el espejo, su rostro justo encima del hombro de ella. Podía sentir su aliento cálido en su piel. Su mirada gris era oscura, intensa, ya no actuaba para ninguna cámara. El rojo definitivamente es tu color, murmuró, sus ojos recorriendo su figura en el vestido de satén rojo. Pero el azul de anoche resaltaba la profundidad de tus ojos. Isabella se quedó sin aire. Él se había dado cuenta. Él la miraba. No como un peón en su juego, sino como un hombre mira a una mujer. Lentamente, bajó la cabeza y presionó un beso suave y ardiente en la curva sensible donde su cuello se encontraba con el hombro. No fue un beso para el público. Fue un beso para ella. Secreto. Personal. Su cuerpo reaccionó instintivamente, inclinándose hacia el contacto. Pero el miedo, el recordatorio constante de que todo era una farsa, la hizo tensarse. El momento se rompió. Ricardo retrocedió, su expresión se volvió cuidadosamente neutra. Estamos listos. No queremos llegar tarde, dijo, su tono de negocios volviendo como un escudo. Durante el evento, Laura y Marco también estaban allí. La confrontación era inevitable. Se cruzaron cerca de la barra. Laura miró a Isabella de arriba abajo, sus ojos llenos de desprecio. Disfruta de tu cuento de hadas mientras dure, querida, siseó. Todos sabemos lo que eres. Una vez que Ricardo se canse de su nuevo juguete, volverás al lugar al que perteneces. Antes de que Isabella pudiera reaccionar, Ricardo se interpuso entre ellas, su presencia era una muralla protectora. Colocó una mano posesiva en la cintura de Isabella, atrayéndola contra su costado. Laura, deberías tener cuidado. La envidia no es un color que te siente bien. Isabella no va a ninguna parte. De hecho, estábamos discutiendo la fecha de la boda. Algo para la primavera, ¿no te parece, mi amor? El término mi amor la sacudió, pero mantuvo la compostura. Se inclinó hacia Ricardo, poniendo una mano en su pecho. Oh, cariño, eres tan impaciente. Quiero una boda de verano, bajo las estrellas, dijo, jugando su papel con una dulzura venenosa. La cara de Laura se contrajo en una mueca de rabia antes de que Marco la arrastrara lejos de allí. Más tarde, Ricardo encontró a Marco solo cerca de los baños. La tensión entre los dos hombres era eléctrica. Aléjate de ella, Rivas, advirtió Ricardo en voz baja. ¿O qué? Tu prometida de alquiler se va a enfadar, se burló Marco. He investigado un poco. La pobre chica está desesperada. Un hermano enfermo, es conmovedor. ¿Cuánto te costó comprarla? El puño de Ricardo se estrelló contra la mandíbula de Marco antes de que pudiera terminar la frase. El sonido del golpe atrajo la atención de algunos invitados. Marco se tambaleó hacia atrás, con la mano en la boca, de donde brotaba sangre. Esto no ha terminado, Alcántara, amenazó Marco. Voy a destruirte. A ti y a tu pequeña bailarina. Ricardo simplemente se ajustó el smoking, su rostro impasible, y se alejó. La noticia de la pelea se extendió como la pólvora. Al día siguiente, los titulares eran aún más sensacionalistas. La rivalidad entre Alcántara y Rivas había llegado a los golpes, aparentemente por el honor de la nueva prometida. En lugar de dañar su reputación, el incidente convirtió a Ricardo e Isabella en la pareja más fascinante y poderosa de la ciudad. Para Ricardo, había sido una defensa de su orgullo. Pero para Isabella, verlo defenderla de esa manera, aunque fuera por las razones equivocadas, despertó algo peligroso en ella, gratitud y una creciente admiración. Unas semanas después, recibieron una llamada del hospital en Estados Unidos. La cirugía de Mateo había sido un éxito rotundo. Se recuperaría por completo. Isabella lloró de alivio, sollozando en el salón de la mansión. Ricardo la encontró allí, y sin dudarlo, la rodeó con sus brazos. Ella se aferró a él, empapando su camisa de cachemira con sus lágrimas, pero él no pareció importarle. Simplemente la sostuvo, una mano acariciando su espalda con un gesto tranquilizador. Te lo dije, susurró él en su cabello. Es un campeón. En ese abrazo, las paredes que ambos habían construido se derrumbaron.
Ya no eran jefe y empleada, ni actores en un escenario. Eran dos personas que compartían un momento de pura y abrumadora emoción. Isabella levantó la vista, sus ojos llorosos encontrándose con los suyos. No puedo, no sé cómo agradecértelo, murmuró. Tu felicidad es suficiente agradecimiento, respondió él, su voz inusualmente suave. Su pulgar rozó su mejilla, limpiando una lágrima. El gesto fue tan tierno, tan inesperado, que le robó el aliento. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. La tentación, la necesidad, el deseo que había estado cociéndose a fuego lento durante semanas, finalmente se desbordó. Fue él quien cerró la distancia, pero ella fue quien se encontró con él a mitad de camino. El beso no fue como los otros. No fue para las cámaras ni para la galería. Fue lento, profundo y lleno de todas las palabras que no se habían dicho. Fue una exploración, un descubrimiento. Sus labios se movieron juntos con una certeza que los sorprendió a ambos. Las manos de Ricardo se enredaron en el cabello de ella, inclinando su cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso, reclamando su boca de una manera que era a la vez posesiva y reverente. Las manos de Isabella subieron por su pecho, aferrándose a las solapas de su camisa como si fuera su única ancla en un mar embravecido. Cuando finalmente se separaron, estaban jadeando, el aire a su alrededor vibraba con una nueva energía. La farsa se había desvanecido. Lo que quedaba era real, innegable y aterrador. Isabella, comenzó él, pero no supo qué decir. Yo, tartamudeó ella, igualmente perdida. La realidad de su situación se interpuso. Este momento, por muy real que se sintiera, se basaba en una mentira. Estaban viviendo en una casa que no era suya, con un futuro que no existía. Asustada, se apartó. Esto no es parte del contrato, dijo, su voz temblando. La luz en los ojos de Ricardo se atenuó, la máscara del empresario volviendo a su lugar. Tienes razón, dijo, su voz volviéndose fría de nuevo. Fue un error. El alivio del momento. No volverá a suceder. Sus palabras la apuñalaron, aunque era exactamente lo que necesitaba oír para protegerse. Asintió, dándose la vuelta para que él no viera el dolor en su rostro. Voy a hacer las maletas para ir a ver a Mateo, dijo, desesperada por escapar. De acuerdo. Haré que el piloto tenga el jet privado listo, respondió él, su tono puramente de negocios. Los días siguientes fueron una tortura. Isabella viajó a Estados Unidos para estar con Mateo, quien mejoraba cada día. La distancia física de Ricardo debería haber sido un alivio, pero en cambio, creó un vacío. Hablaban por teléfono todos los días, conversaciones educadas y superficiales sobre la salud de Mateo y los negocios de Ricardo. La intimidad que habían compartido parecía un sueño febril. Pero mientras Isabella estaba fuera, Marco Rivas, consumido por los celos y el odio, preparaba su golpe final. No estaba satisfecho con exponer los orígenes de Isabella. Quería destruir a Ricardo por completo. Usando sus contactos, comenzó a buscar en el pasado de Isabella, buscando un secreto, una vulnerabilidad que pudiera usar como arma. Y la encontró. Descubrió algo sobre los padres de Isabella, una tragedia olvidada que la conectaba con el pasado de Ricardo de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Un secreto tan oscuro y devastador que tenía el poder no solo de terminar su falso compromiso, sino de destrozarlos para siempre, sembrando entre ellos un odio tan profundo que ningún amor podría sobrevivir. Cuando Isabella regresó de Estados Unidos, sintió que algo había cambiado. Ricardo estaba más distante, más preocupado. Pensó que era solo el estrés del trabajo. No tenía idea de que estaban al borde de un precipicio. Una noche, mientras cenaban en un evento, un periodista conocido por su falta de escrúpulos se les acercó, enviado por Marco. Señor Alcántara, una pregunta rápida, dijo el hombre, con su grabadora en la mano. Hay un rumor circulando, un rumor que conecta la trágica muerte de sus padres en aquel accidente de coche hace 20 años con la familia de su prometida. ¿Es cierto que el conductor del otro coche, el hombre que causó el accidente y también murió, se apellidaba Reyes? Es cierto, señorita Reyes, que ese hombre era su padre. La pregunta flotó en el aire,
letal y venenosa. El mundo de Isabella se detuvo. El accidente. Sus padres. Siempre le habían dicho que fue un accidente terrible, que el conductor del otro coche también había muerto. Pero nunca supo quién era. Miró a Ricardo. Su rostro estaba pálido, una máscara de horror e incredulidad. Vio en sus ojos el amanecer de una comprensión terrible, la conexión de puntos que nunca supo que existían. El hombre que, sin querer, había matado a sus padres, era el padre de la mujer que tenía en su brazo, la mujer que había besado con una pasión real. Todo su mundo, todo su pasado, se estrelló contra su presente. El contrato, la venganza, la atracción, todo se tiñó con la sangre de esa vieja tragedia. La mujer que había llevado a su casa para sanar sus heridas era la hija del hombre que se las había infligido. En medio del silencio atónito, Ricardo soltó el brazo de Isabella como si le quemara. Dio un paso atrás, la distancia entre ellos convirtiéndose en un abismo infranqueable. La traición que sintió, irracional pero abrumadora, eclipsó todo lo demás. La miró, no como a su prometida, no como a la mujer que le había hecho sentir de nuevo, sino como a la encarnación de la peor pesadilla de su vida. La farsa no había terminado con una ruptura amistosa. Había terminado con la explosión de una verdad que los había encadenado a una historia de dolor y muerte mucho antes de que se conocieran. El aire en el salón de gala se congeló. La pregunta del periodista flotó como un veneno inodoro, infectando el espacio, el tiempo y cada molécula de oxígeno. El padre de Isabella. El conductor. El hombre que mató a sus padres. Las piezas de un rompecabezas que Ricardo ni siquiera sabía que existía encajaron con una brutalidad demoledora, formando una imagen de horror absoluto. Isabella sintió como la mano de Ricardo, que hasta ese segundo había sido un ancla cálida y protectora en su espalda, se retiraba como si la hubieran quemado con un hierro al rojo vivo. El gesto fue tan sutil que quizás nadie más lo notó, pero para ella fue como si le hubieran arrancado la piel. Se atrevió a mirarlo, y lo que vio la destrozó más que 1000 acusaciones a gritos. Su rostro, normalmente una máscara de control y confianza, se había descompuesto en una expresión de incredulidad y una repugnancia tan profunda que la hizo retroceder físicamente. No la miraba a ella, a Isabella, sino a través de ella, como si estuviera viendo a un fantasma, a la encarnación de la peor tragedia de su vida. El dolor de hace 20 años, una bestia que él había logrado encadenar en los rincones más oscuros de su alma, había despertado, y ahora tenía el rostro de ella. Ricardo, susurró ella, su voz un hilo roto. Su nombre murió en sus labios al ver la forma en que sus ojos grises, antes llenos de pasión y admiración, ahora la miraban con un odio gélido y absoluto. Sin decir una palabra, sin dignarse a mirar al periodista, Ricardo se dio la vuelta y se alejó. No caminaba, huía. La dejó allí, sola, en medio de un mar de miradas curiosas, de susurros que ahora sí eran reales y venenosos, con el flash de una cámara capturando su rostro pálido y abandonado. Se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El escándalo de su compromiso falso era un juego de niños comparado con esto. Esto era una condena. Fue Alejandro quien apareció a su lado como una sombra, la tomó firmemente del brazo y la guió a través de la multitud que empezaba a arremolinarse. «Ven, te sacaré de aquí», dijo, su voz grave y urgente. La sacó por una puerta de servicio, lejos de los ojos depredadores. Afuera, el aire frío de la noche la golpeó, pero no pudo despejar la niebla de horror en su mente. Su padre. El padre de Ricardo. Una colisión en una carretera solitaria hacía 2 décadas había unido sus destinos en la muerte, y ahora, el eco de ese choque los había destrozado en la vida. Alejandro la metió en su coche. «Isabella, ¿lo sabías?», preguntó, su voz desprovista de juicio, solo una pregunta desesperada por entender. Ella negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo, calientes y silenciosas por sus mejillas. «No. Dios, no. Ni siquiera sabía el nombre de la otra familia. Solo me dijeron que fue un accidente. Que todos murieron». El viaje de vuelta a la mansión de Ricardo fue el más largo y silencioso de su vida. Sabía que tenía que ir allí. Tenía que enfrentarlo.
Tenía que hacerle entender que ella era tan víctima de esa verdad como él. Pero al entrar en la casa, el ambiente era glacial. Ricardo estaba de pie frente al gran ventanal, de espaldas a la puerta, una copa de whisky en la mano. Ni siquiera se giró cuando ella entró. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y largarte de mi casa», dijo, su voz era tan vacía y cortante como un trozo de vidrio roto. «Ricardo, por favor, tienes que escucharme». «Yo no tenía idea», comenzó ella, acercándose lentamente. «No te atrevas a pronunciar mi nombre», gritó él, girándose para enfrentarla. Su rostro estaba devastado por el dolor y la furia. Arrojó la copa contra la chimenea, donde se hizo añicos. «Toda tu existencia es una mentira plantada en mi vida». «¿Fue divertido?» «Fue divertido entrar en mi casa, dormir en mis sábanas, comer mi comida, sabiendo que la sangre de mi familia manchaba tu apellido». «Eso no es justo», replicó ella, su propio dolor convirtiéndose en ira. «Yo también perdí a mis padres esa noche. Yo era una niña. ¿Cómo te atreves a culparme por algo que pasó cuando ni siquiera nos conocíamos?» «Justo», se rió él, una risa hueca y terrible. «Nada de esto es justo. No es justo que mis padres murieran por la imprudencia de tu padre. No es justo que yo te haya dejado entrar, que haya empezado a...». Se detuvo, incapaz de decir la palabra. Incapaz de admitir que se estaba enamorando de la hija del hombre que más odiaba en el mundo. Caminó hacia su caja fuerte, la abrió y sacó una pila de documentos. Los arrojó sobre la mesa de café. «Ahí está. El pago final. El dinero por la cirugía de tu hermano. ¿O debería llamarlo el dinero de sangre? El precio que pagué por el dolor que tu familia le causó a la mía. Ahora tómalo y desaparece. No quiero volver a ver tu cara en mi vida». Cada palabra era una bofetada. Se quedó mirando el sobre, sintiendo náuseas. El dinero que había salvado la vida de Mateo ahora se sentía sucio, manchado por una tragedia que no podía controlar. «No quiero tu dinero», dijo, su voz temblando de orgullo y dolor. «Vete al diablo, Ricardo». «Oh, claro que lo quieres», se burló él. «Esa es la razón por la que estabas conmigo en primer lugar. Tómalo. Es todo lo que obtendrás de mí». Desconsolada, humillada y con el corazón hecho pedazos, Isabella se dio la vuelta. No recogió sus cosas. No quería nada que le recordara a él, a esa casa, a esa mentira que por un momento había parecido una hermosa verdad. Salió de la mansión sin mirar atrás, adentrándose en la noche sin un destino claro, con el alma más vacía de lo que nunca había estado. Los días que siguieron fueron un infierno. Isabella se refugió en el pequeño apartamento de Sofía, quien la recibió sin preguntas y con un abrazo que duró varios minutos. La prensa estaba en un frenesí. Su rostro y el de Ricardo estaban en todas las portadas. La historia de la prometida trágica era la comidilla de la ciudad. Apagó su teléfono, se desconectó del mundo y se dedicó a llorar la pérdida de un amor que apenas había comenzado a florecer. Mientras tanto, Ricardo se sumergió en su propio infierno personal. Se encerró en la mansión, bebiendo hasta el estupor, ahogando los recuerdos de su risa en los pasillos vacíos. La casa, que por una semana se había sentido como un hogar, volvió a ser un mausoleo frío. Cada rincón le recordaba a ella. El libro que dejó abierto en la biblioteca, el aroma de su perfume que aún flotaba débilmente en su habitación, el eco de sus discusiones ingeniosas. Su rabia inicial comenzó a ser corroída por una duda insidiosa. Recordaba la expresión de genuino horror en su rostro cuando el periodista hizo la pregunta. Recordaba las lágrimas en sus ojos. Recordaba su bondad con Mateo, su fuerza frente a su madre, la forma en que su cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo. Alejandro lo visitó varios días después, encontrándolo desaliñado y rodeado de botellas vacías. «Tienes que parar esto, Ricardo», le dijo su amigo con dureza. «Estás actuando como un idiota». La chica no sabía nada. ¿De verdad crees que alguien podría planear algo tan retorcido? «No me importa lo que sabía o no sabía», gruñó Ricardo. «Su nombre es suficiente para envenenar todo lo que tocó». «El único que está envenenando las cosas eres tú», replicó Alejandro.
¿Y qué hay de Laura? Me llamó esta mañana. Está disfrutando de tu miseria. ¿Es eso lo que quieres? ¿Darle a ella y a Rivas la satisfacción de verte destruido? Laura, en efecto, intentó hacer su movimiento. Apareció en su puerta unos días después, con una expresión de falsa compasión. Ricardo, cariño, lo siento mucho. Debe ser horrible para ti. Siempre supe que esa chica era un problema, comenzó a decir. Ricardo la miró, y por primera vez, la vio con total claridad. Vio su oportunismo, su superficialidad. Comparó su falsa simpatía con la autenticidad cruda de Isabella, y la comparación fue tan abrumadora que sintió una oleada de náuseas. Vete de mi casa, Laura, dijo con una calma letal. Y no vuelvas nunca más. Su partida fue el primer rayo de lucidez en su oscuridad. Se dio cuenta de que Alejandro tenía razón. Estaba permitiendo que los fantasmas del pasado destruyeran su futuro. Consumido por el arrepentimiento, hizo algo que no había hecho en 20 años. Fue al estudio de su padre, abrió la caja fuerte y sacó el viejo informe policial del accidente. Lo leyó página por página. Las fotos, los testimonios, los diagramas. Y allí estaba, en blanco y negro, el accidente fue causado por una falla mecánica en el coche de su padre, una llanta que explotó a alta velocidad. El coche de los Reyes, que venía en dirección contraria, no tuvo tiempo de reaccionar. No fue culpa de nadie. O, si acaso, no fue culpa del padre de Isabella. Toda su vida se había basado en una narrativa simplificada de culpa, un monstruo al que odiar. Y esa narrativa era falsa. Se quedó sentado en el suelo del estudio, con el informe en la mano, y el peso de su injusticia hacia Isabella lo aplastó. La había condenado, la había humillado, la había destrozado. Y lo había hecho por un fantasma que ni siquiera existía. El amor que sentía por ella, que había tratado de ahogar en alcohol y rabia, resurgió con una fuerza abrumadora, ahora teñido de una vergüenza y un arrepentimiento insoportables. Tenía que encontrarla. Tenía que arreglarlo. Pero encontrarla no fue fácil. Había desaparecido. No contestaba su teléfono. Sofía, a quien localizó después de varios intentos, casi le arrancó la cabeza por teléfono. Déjala en paz, Alcántara. Ya le has hecho suficiente daño. Es feliz sin ti. Pero él sabía que eso era una mentira. La felicidad que habían empezado a encontrar, la habían encontrado juntos. No se rindió. Usó sus recursos, no para invadir su privacidad, sino para averiguar dónde podría estar. Descubrió que el Club Éxtasis organizaba una gala benéfica para el hospital infantil, y que Isabella, bajo el nombre de Luna, había aceptado hacer una única actuación especial para recaudar fondos. Era su oportunidad. Esa noche, se vistió con el mismo cuidado que la primera vez que la llevó a cenar. Se sentó en la misma mesa oscura en la que la había visto por primera vez. Cuando ella salió al escenario, su corazón se detuvo. Estaba más hermosa que nunca, pero había una tristeza en sus movimientos, una melancolía en su gracia que le rompió el alma. Bailaba, no para seducir, sino para expresar. Su danza era una historia de dolor, de pérdida y de una fuerza increíble. Cuando la actuación terminó y el público estalló en aplausos, él no se movió. La esperó entre bastidores. Cuando ella lo vio, su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz fría. Vine a disculparme, dijo él, su propia voz ronca por la emoción. Isabella, yo, fui un monstruo. Fui cruel, injusto y ciego. Me equivoqué en todo. Una disculpa no arregla un corazón roto, Ricardo, replicó ella, intentando pasar de largo. Él la bloqueó suavemente, su mano rozando su brazo. Lo sé. Pero tienes que saber la verdad. No fue culpa de tu padre. No fue culpa de nadie. Leí el informe policial. Toda mi vida odié al hombre equivocado. Y desquité ese odio contigo, la única persona que ha logrado hacerme sentir vivo en años. Le contó todo, la verdad sobre el accidente. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas al escuchar la historia real.
El peso de una culpa heredada que no sabía que llevaba, se disipó. Te amo, Isabella, continuó él, su voz finalmente quebrándose. Y sé que no te merezco. Sé que te he herido de una manera que puede ser imperdonable. Pero te juro que si me das una oportunidad, una sola, pasaré el resto de mi vida demostrándote que el amor que siento por ti es más real que cualquier fantasma del pasado. El contrato terminó hace mucho tiempo. Pero mi necesidad de ti, acaba de empezar. Ella lo miró, buscando en sus ojos grises alguna señal de engaño, pero solo encontró un arrepentimiento crudo y una devoción desesperada. El amor que sentía por él, que había intentado enterrar bajo capas de dolor y orgullo, se negó a permanecer oculto. Eres un idiota arrogante y egocéntrico, susurró ella. El peor de todos, admitió él, una pequeña sonrisa temblorosa en sus labios. ¿Cómo sé que no volverás a huir la próxima vez que algo se ponga difícil? Porque la última vez que huí, sentí que me moría, respondió él, tomando sus manos. No puedo vivir sin ti, Isa. Eres mi hogar. Se inclinó y la besó. Y en ese beso, en el camerino polvoriento de un club nocturno, se cerró el círculo. Fue un beso de perdón, de redención y de un nuevo comienzo. Un beso que prometía un futuro construido no sobre mentiras o contratos, sino sobre una verdad dolorosa que habían logrado superar juntos. 5 años después, la mansión Alcántara ya no era un museo frío. Estaba llena de vida. Risas infantiles resonaban en los pasillos, donde antes solo había silencio. Isabella estaba en el jardín, mirando a Ricardo enseñar a su hijo de 4 años, Daniel, cómo lanzar una pelota. Su hija de 2 años, Sofía, corría hacia ella con una flor en la mano. La vida era ruidosa, caótica y absolutamente perfecta. Mateo, ahora un adolescente sano y vibrante, estaba de visita por el verano y jugaba con sus sobrinos, llenando la casa de una alegría que Isabella nunca pensó que fuera posible. Ricardo se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Mira lo que hemos creado, susurró en su oído, su voz llena de asombro. Todo empezó con una mentira, respondió ella, inclinando la cabeza hacia atrás para besarlo. Empezó contigo, corrigió él. Empezó el día que entraste en mi vida y le enseñaste a mi corazón a latir de nuevo. Él la alejó de su vida por un fantasma del pasado, por un dolor ciego, creyendo que su herida era lo único que importaba. Pero cuando la vio desaparecer, consumida por una injusticia que él mismo había infligido, el silencio y el arrepentimiento le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en su apellido ni en su pasado, sino en la fuerza de su corazón y en la capacidad de perdonar. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el amor, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.